Desde el Banco Central del Paraguay iniciamos la presentación del informe de política monetaria, IPOM, correspondiente a septiembre del 2025. La agenda del IPOM está compuesta por los siguientes temas: el entorno internacional y regional. Este bloque estará a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios económicos. Los puntos guardan relación con una referencia respecto a la incertidumbre sobre la política económica global desde el último informe de política monetaria, que fue en junio de 2025. Referencia al pronóstico de crecimiento a nivel global y de principales economías: Estados Unidos, China, Eurozona, Brasil y Argentina. Evolución reciente del empleo, la inflación y la tasa de interés de los fondos federales en Estados Unidos. Una referencia con respecto a las condiciones financieras internacionales, el comportamiento del índice VIX, bonos del Tesoro de Estados Unidos y la evolución del DXY. La inflación en la región, el nivel de la tasa de política monetaria de los bancos centrales de la región, cotizaciones de los commodities tanto agrícolas como del petróleo. Comentarios acerca del escenario internacional desde el último IPOM de junio de 2025, para cerrar ese bloque. En cuanto a la coyuntura doméstica y proyecciones, esto estará a cargo de Samuel Cañete, director de análisis macroeconómico. Hará referencia, digamos, a la actividad económica durante el segundo trimestre del 2025, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, la evolución de los indicadores de corto plazo durante el tercer trimestre, la dinámica reciente del crédito y expectativas sectoriales para los próximos 3, 6 y 12 meses, la proyección del PIB 2025 en su revisión correspondiente a la publicación de este IPOM. Posteriormente hará una referencia a la evolución de la inflación y de las expectativas de inflación desde el último informe, la proyección de inflación al cierre del 2025, para el 2026 y también nuestra proyección para el horizonte de política monetaria. En el siguiente bloque hará referencia a la política monetaria del Banco Central durante el tercer trimestre del año y comportamiento del tipo de cambio guaraní-dólar. Al final, digamos, estaríamos dando los principales mensajes del IPOM correspondiente a esta edición. Y esto estará a cargo de César Yunis, el economista jefe del BCP. Vamos a iniciar esta presentación del IPOM haciendo una breve descripción de los principales desarrollos en el entorno internacional. Al respecto, un hecho resaltante a destacar en cuanto a la evolución de la economía mundial en este año es que esta ha enfrentado una alta incertidumbre, lo que puede observarse en distintos indicadores de incertidumbre respecto a la política económica. Esta mayor incertidumbre en cuanto a la política económica global estuvo impulsada fundamentalmente por las tensiones comerciales que se registraron durante este año, así como también por conflictos geopolíticos y por los elevados niveles de deuda pública. Sin embargo, en los últimos meses observamos una moderación de esta incertidumbre, lo cual se dio tras los acuerdos arancelarios que fueron alcanzados por Estados Unidos con algunos países. Aún así, hay que destacar que a pesar de esta moderación, la incertidumbre se mantiene elevada si lo comparamos con niveles históricos. Y bueno, es en este contexto de una menor incertidumbre que acabamos de describir que las expectativas de crecimiento global se han ajustado al alza si hacemos una comparación con el IPOM de junio. Así, la proyección de crecimiento mundial para 2025 se revisó al alza desde 2,6 a 2,9%. Esto refleja una mejora en las perspectivas de las principales economías. Esto es, tenemos revisiones al alza para Estados Unidos, Eurozona y China. En particular, en el caso de Estados Unidos, el pronóstico de crecimiento para 2025 se incrementó de 1,5 a 1,8%. Esto se debe a que los datos del segundo trimestre superaron las expectativas. Sin embargo, este crecimiento previsto para 2025 sigue reflejando un menor dinamismo si lo comparamos con el crecimiento registrado en 2024.
En la eurozona y China también las tasas de crecimiento del segundo trimestre superaron las expectativas de mercado. Y a consecuencia de esto, las proyecciones de crecimiento para 2025 se revisaron al alza en ambas economías en 0.3 puntos porcentuales. En cuanto a economías de la región, en Brasil el crecimiento mostró una desaceleración gradual en los últimos trimestres. Lo cual se dio en un contexto de condiciones monetarias restrictivas y de un menor impulso fiscal. A consecuencia de esto, la proyección de crecimiento para este año se redujo de 2,3 a 2,2%, una leve reducción. En cuanto a Argentina, la actividad económica perdió impulso en los últimos meses. En concreto, el PIB del segundo trimestre se contrajo en 0,1% con respecto al trimestre previo. Esto luego de 3 periodos consecutivos de expansión. Además, los indicadores adelantados del primer trimestre reflejan un débil desempeño que se da en un entorno de inestabilidad política y de altas tasas de interés reales. A consecuencia de esto, la proyección de crecimiento para Argentina para este año se revisó a la baja, de 5% a 4,5%. Pasando ahora a la economía de Estados Unidos, podemos ver que en los últimos meses la creación de empleo sorprendió significativamente a la baja y además que la tasa de desempleo aumentó a un nivel de 4,3% en agosto. En cuanto a los precios, vemos que las distintas medidas de inflación aumentaron en meses recientes, con una inflación del IPC acelerándose hasta llegar al 2,9% en agosto. Y es en este contexto que la Reserva Federal revaluó el balance de riesgos, reconociendo ahora un mayor grado de riesgo a la baja para el mercado de empleo. Y bueno, fueron estas consideraciones las que motivaron la reducción del rango objetivo de la tasa de fondos federales en septiembre, la cual representó la primera reducción de tasas que vemos durante este año 2025. Además de esta reducción de tasa, se anticiparon también posibles recortes adicionales en las próximas reuniones. En cuanto a las condiciones financieras internacionales, se puede observar que estas mejoraron ante la expectativa de mejores tasas, de menores tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En concreto, las tasas de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron en 10 puntos básicos si las comparamos con las tasas que se observaban al cierre del trimestre anterior. En cuanto a la cotización del dólar, la que se mide a través del índice DXY, podemos ver que esta se mantuvo en niveles similares a los del cierre del último IPO. Sin embargo, en lo que va del año, en lo que acumulamos del año, el XY lleva una depreciación cercana al 10%. Pasando ahora a la región, podemos ver que la inflación durante el tercer trimestre permaneció elevada con respecto a sus respectivas metas en algunos países. En el caso de Brasil, la inflación total disminuyó de 5,1% en agosto, a un 5,1% en agosto desde un 5,4% en junio. Sin embargo, esta se mantiene por encima de su meta. Esta moderación de la inflación se debió a la disminución de los precios de los alimentos y de la energía. Además, la depreciación del real también contribuyó para esta moderación de la inflación. En cuanto a Chile, la inflación total y la inflación que excluye alimentos y energía se desaceleraron a 4% y a 3,4% respectivamente. Además, se espera que la inflación converja a la meta del 3% durante el tercer trimestre de 2026. En cuanto a Colombia, la inflación total aumentó a 5,1% en agosto desde un 4,8% en junio, mientras que la inflación subyacente se estabilizó en niveles elevados, en un 5,3%. En Perú, la inflación total cayó de 1,7 a 1,1% en agosto. Esto pasó de junio a agosto. Resultado que se estima transitorio y que está explicado principalmente por la corrección de los precios de algunos alimentos.
Por otro lado, la núcleo mostró un ligero aumento, acercándose al centro de la meta. Y bueno, en este contexto, en Perú se proyecta que la inflación interanual se aproxima al centro de su rango meta a fines de año. Finalmente, en Uruguay, las medidas de inflación total registraron una tendencia a la baja en los últimos meses. Así, la inflación total descendió de 4,6 a 4,2%. Y esta moderación se explica en parte por la apreciación del peso uruguayo. En cuanto a la política monetaria en la región, podemos ver que las decisiones de los bancos centrales durante el tercer trimestre mostraron cierta heterogeneidad. Así, desde el último informe de IPOM, tanto el Banco Central de Perú como de Chile redujeron sus tasas de política monetaria en 25 puntos bases, ubicando estas tasas en 4,25 y 4,75% respectivamente. Concretamente, en el caso de Perú, la tasa se ubica ahora muy cerca de su nivel neutral. Y esto se da en un contexto favorable de inflación que se espera que converja al centro de su meta hacia finales de año, como habíamos mencionado. Por su parte, el Banco Central de Uruguay recortó su tasa de política en 50 puntos básicos para situarla en 8,75%. Esto considerando la reciente moderación de la inflación y de las expectativas de inflación. Por otro lado, el Banco Central de Colombia mantuvo su tasa sin cambios desde la última reducción realizada en el segundo trimestre, ubicándose actualmente en 9,25%. Esto se da en un entorno en que la inflación persiste, o sea, se mantiene persistentemente elevada. Aparte de esto, tenemos expectativas al alza y presiones fiscales. En cuanto a las cotizaciones de los commodities agrícolas, estos se mantuvieron a niveles similares con respecto al cierre del último IPOM, lo que se dio en un contexto de amplia oferta global y expectativas de cosechas récord. Esto que acabo de mencionar compensó los efectos de factores transitorios que habían impulsado sus cotizaciones, como son el aumento de las ventas para exportación, lo que se dio especialmente en el caso del maíz y del trigo. Mirando las variaciones registradas, podemos ver que en concreto desde el último IPOM, la soja, el maíz y el trigo registraron variaciones muy leves de en torno al 1%. En cuanto a los precios del petróleo, estos descendieron levemente desde finales de junio, lo que se dio en un contexto de exceso de oferta asociado al reciente incremento de la producción por parte de la OPEP. Y es así que el Brent se redujo en 0,5% y el WTI en 3,3% si comparamos con sus precios del trimestre anterior. En este contexto de amplia oferta que mencionamos, los precios no registraron una mayor caída debido a riesgos geopolíticos y señales de resiliencia por parte de China. Okay, entonces, haciendo un breve resumen de lo que acabamos de escribir respecto al entorno internacional, vimos que el pronóstico de crecimiento mundial para 2025 se revisó al alza de 2,6 a 2,9%, lo cual estuvo explicado fundamentalmente por revisiones al alza para las principales economías, o sea, para Estados Unidos, China y la zona euro. En el caso de Estados Unidos, vimos que la inflación repuntó y que el mercado laboral mostró señales de debilidad, lo que llevó a un cambio en el balance de riesgos. Y es en este contexto en que la Fed ahora percibe un incremento en los riesgos a la baja para el mercado laboral, que esta institución redujo el rango de sus tasas de interés y además anticipó posibles recortes adicionales para las próximas reuniones. Finalmente, en los mercados de commodities vimos que los precios agrícolas se mantuvieron en niveles similares respecto al informe anterior, mientras que los del petróleo descendieron levemente en un contexto de abundante oferta. Bueno, concluido el análisis del entorno internacional y regional, pasamos entonces a revisar
la coyuntura doméstica y las proyecciones de crecimiento e inflación para la economía paraguaya. En primer lugar, resaltar que la actividad económica en Paraguay ha continuado avanzando con firmeza en los últimos meses, y esto consolida la tendencia al alza que hemos venido observando desde el año 2023, como se puede notar en el gráfico. El PIB total alcanzó un nuevo máximo en el segundo trimestre del 2025. Además, cabe destacar que este crecimiento registrado en los últimos años, sobre todo desde el 2023, además de ser elevado, ha tenido una base más diversificada, y esta diversificación se refleja en el desempeño del PIB que excluye la producción agrícola y de las binacionales, el cual ha crecido incluso a un ritmo superior al del PIB total, evidenciando de esta manera una expansión más generalizada de los sectores económicos. Puntualmente, en el segundo trimestre del 2025, la serie sin estacionalidad del PIB registró un crecimiento de 1,3% en relación al trimestre anterior, y al excluir la agricultura y la producción de las binacionales, el aumento incluso fue un poco superior, 1,4%. Eso en términos intertrimestrales. Ahora bien, en términos interanuales, el PIB creció 5,9% en el segundo trimestre, reflejando también una expansión generalizada entre los principales sectores productivos de nuestra economía. Destacaron, si uno mira el gráfico de la izquierda, destacaron por su incidencia los servicios, electricidad y agua, industria manufacturera. En menor medida contribuyeron también positivamente los impuestos, la construcción y la ganadería. El sector servicios creció 6,8%, como se puede ver en la tabla de la derecha, y este sector ha sido impulsado por el dinamismo del comercio, la intermediación financiera, el transporte, los servicios a los hogares, particularmente el gasto en salud, educación y esparcimiento, junto con restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, entre otros. El sector de electricidad y agua, por su parte, creció 14,3%, explicado por una mayor generación de electricidad de las binacionales, favorecida por la mejora del caudal del río Paraná en los últimos meses. Y además de eso, se ha seguido observando un crecimiento sostenido en la distribución de energía. Por su parte, la industria manufacturera se expandió 4,3% interanual, con aumentos en la producción de carnes, aceites, azúcar, cueros y calzados químicos, entre otros. Finalmente, el sector de la construcción registró un crecimiento de 4,5% interanual, y esto está asociado a la mayor ejecución de obras públicas y privadas. En línea con ese comportamiento, lo que hemos visto es un crecimiento importante en la demanda de los principales insumos que se utilizan en este sector. Desde la perspectiva del gasto, lo que podemos notar es un importante crecimiento de la formación bruta de capital fijo y también del consumo privado, mientras que el consumo de gobierno y las exportaciones netas registraron incidencias negativas, como se puede notar en el gráfico de la izquierda. En el caso particular de la formación bruta de capital fijo, esta variable creció 22,4% interanual en el segundo trimestre, y acumulando un crecimiento de 17,7% al primer semestre del año. Este desempeño reflejó principalmente el dinamismo de la inversión en maquinarias y equipos, y en menor medida de la inversión en construcciones. El consumo privado se expandió 4,6%, impulsado por un aumento en el gasto en servicios, así también en bienes durables, semidurables y no durables, en línea con el mayor dinamismo del PIB, especialmente el PIB sin agricultura y binacionales, y también esto está muy en línea con los resultados del mercado laboral durante el segundo trimestre, que también fueron positivos tanto en términos de empleo como de ingreso. En contraste, lo que vimos es una caída del consumo de gobierno, explicada principalmente por una menor adquisición de bienes y servicios. Por otra parte, la demanda externa presentó una contribución negativa al crecimiento debido al fuerte aumento de las importaciones y a un desempeño más moderado de las exportaciones en el Q2. De acuerdo con los indicadores de corto plazo, la actividad económica y las ventas continuaron con un buen dinamismo durante el tercer trimestre de este año. En particular, el IMAE creció 4,5% interanual en agosto, acumulando una expansión de 5,6% en lo que va del año. Como puede notarse en el gráfico de la izquierda, se sigue observando una expansión importante y generalizada de los distintos sectores económicos hasta el mes de agosto. En el mismo sentido, el indicador de ventas, el gráfico de la derecha, también mantuvo una evolución favorable durante
el tercer trimestre. A agosto acumuló un crecimiento también de 5,6%, reflejando las mayores ventas de equipamiento del hogar, productos farmacéuticos, combustibles, prendas de vestir y materiales de construcción, entre otros. Este dinamismo de la actividad económica se ha visto acompañado por una expansión sostenida del crédito, reflejando de esta manera condiciones financieras favorables y una mayor demanda por financiamiento de los distintos sectores productivos de nuestra economía. Los créditos de moneda nacional, como se puede ver, crecieron 14,8% interanual en agosto, mientras que los créditos de moneda extranjera aumentaron 18,3%, evidenciando una evolución positiva y también generalizada del crédito concedido al sector privado durante el 2025. Adicionalmente, de acuerdo con el índice de difusión de las expectativas sectoriales del crédito correspondiente al segundo trimestre, se observa también un optimismo bastante generalizado entre los distintos sectores económicos. Todos los segmentos que vemos en el gráfico a la derecha, como agricultura, ganadería, industria, comercio, construcción, servicio y también préstamos para consumo, presentan índices superiores a 50 para los distintos horizontes, 3, 6 y 12 meses, lo que anticipa de alguna manera que la expansión del crédito puede seguir en el corto y mediano plazo, que seguiría favoreciendo la expansión también del producto en los próximos meses. En este contexto de desempeño económico sólido y superior a lo anticipado, la proyección de crecimiento para 2025 se revisó al alza desde 4,4 hasta 5,3%. Este mejor desempeño proyectado se explicaría por el crecimiento de los tres sectores económicos principales, todos con tasas superiores al 5%, lo que evidencia una expansión balanceada de la actividad económica en el 2025. Una vez más, el sector terciario se consolidaría como el principal motor del crecimiento, con una expansión prevista de 5,3% desde un 4,2% proyectado en el IPOM pasado. Y este mejor desempeño está explicado por la mayor dinámica del comercio, que crecería 7%, y los otros servicios que crecerían 5,2%. Por su parte, el sector primario también muestra un ajuste importante, con un crecimiento esperado de 5,1%. Anteriormente esperábamos un crecimiento de 1,8%, sustentado en la mejor evolución esperada de la agricultura, que crecería 5,6%, debido a mayores rendimientos en cultivos clave como maíz, arroz y trigo. Por su parte, el sector secundario también acompaña esta tendencia con una revisión al alza a 5,4%, impulsada por el buen desempeño de la construcción y la industria manufacturera. Con estos resultados, el PIB, que excluye la agricultura y las binacionales, registraría una expansión también de 5,3% desde un 4,5% proyectado en el informe anterior. Ahora bien, desde la perspectiva del gasto, la revisión al alza del pronóstico responde principalmente al mayor crecimiento esperado de la demanda interna. Destaca principalmente el ajuste en la formación bruta de capital fijo, cuya proyección se eleva hasta 16,8%, reflejando el mayor dinamismo en la importación de maquinarias y equipos, así como la buena dinámica del sector de la construcción. Por su parte, el consumo privado y público han evolucionado en línea con lo anticipado, por lo tanto se mantuvieron las proyecciones previas. En el sector externo y en congruencia con la mayor demanda interna, las importaciones registran una revisión al alza de 4% a 5,9%, mientras que las exportaciones mostrarían una expansión ligeramente superior a la prevista, situándose en 1,5%. Esta mejora en las exportaciones se sustenta en el buen desempeño de las reexportaciones y también en el mayor volumen estimado de exportación de maíz, en línea con la mayor producción también esperada para este año. Ahora bien, pasando un poco al bloque de precios, lo que se puede destacar es que la inflación mensual se mantuvo baja durante el tercer trimestre. Como puede notarse en el gráfico de la izquierda, las tasas de inflación mensual del IPC han permanecido contenidas con un promedio de 0,1% entre los meses de julio y septiembre. Así también las medidas de tendencia se mantuvieron bajas. El IPC SAE registró una tasa mensual promedio de menos 0,1% y el IPC subyacente X1 de 0%. Mirando un poco el gráfico de la derecha, a nivel de componentes se registraron incrementos en los precios de las frutas y verduras durante el tercer trimestre y en menor medida también hubo aumentos en otros alimentos. Sin embargo, estas alzas fueron compensadas por
disminuciones en los precios de los combustibles y de los bienes distintos a alimentos, lo que permitió mantener la inflación general en niveles reducidos durante el trimestre que se está analizando. Con respecto a la inflación interanual, hemos visto un repunte moderado hasta agosto y luego alguna leve reversión nuevamente. Sin embargo, es importante señalar que este comportamiento reciente se explica en gran medida por el aumento de los precios de la carne vacuna y en parte también por un efecto base, es decir, las tasas de inflación mensual del mismo periodo del año pasado fueron más bajas a las de este año. Como puede apreciarse en el primer gráfico, la inflación interanual en septiembre se sitúa en 4,3%, explicada en gran medida por la carne vacuna, que tuvo una incidencia de 1,6%, 1,6 puntos porcentuales en la inflación total. Excluyendo este componente, la inflación interanual se habría situado solamente en torno a 2,7%. En el mismo sentido, el repunte de la inflación de alimentos, como se puede ver en el primer gráfico de la derecha, ese repunte ha sido explicado principalmente, obviamente, por la carne vacuna también, y acumuló una variación de 25% en los últimos 12 meses. Es importante también mencionar que algunas medidas de tendencia de la inflación que disponemos en el Banco Central, tales como la inflación subyacente, como la subyacente X1, no excluyen el precio de la carne vacuna, por lo tanto también están muy influenciadas por este componente. Como puede notarse en el último gráfico de la derecha, la inflación interanual del IPC subyacente se reduce de 4,2 a 2,7% al excluir solamente este producto. En ese sentido, lo que se puede destacar y resaltar es que no se evidencian actualmente presiones inflacionarias generalizadas, sino el efecto más bien de productos puntuales que están afectando la tasa interanual. El repunte de la inflación de alimentos fue contrarrestado por la menor inflación de los otros bienes no alimenticios y los servicios. El IPC que excluye alimentos y energía, el IPC SAE, se desaceleró desde un 4,1% en junio hasta un 2,8% interanual en septiembre. Los precios de la energía también se redujeron en términos interanuales, contribuyendo también de esta manera a moderar la inflación total. Al desagregar el IPC SAE, el gráfico de la derecha, la moderación de este indicador se debió principalmente a su componente de bienes, que se ubicó en 2%, cuando en junio se había ubicado en 4,6%, mientras que el IPC SAE servicios se redujo desde un 3,8% interanual en junio a un 3,4% interanual. Esta moderación del IPC SAE bienes se explicó principalmente por la apreciación del tipo de cambio que observamos recientemente en Paraguay. En particular, los precios de los bienes durables registraron una importante reversión, como se puede ver. De 5,7% interanual en junio se redujo a menos 0,4% en septiembre, explicada por lo que había mencionado, la fuerte apreciación de la moneda local en los meses recientes. En particular, se han observado disminuciones en precios de productos como los automóviles, electrodomésticos y también equipos electrónicos. También en línea con los precios internacionales del petróleo y con la apreciación del tipo de cambio, los precios de los combustibles se redujeron en meses recientes. 4% fue la caída interanual en el mes de septiembre. En cuanto a las expectativas, lo que vimos es una evolución favorable. La mayoría de estas medidas de mediano y de largo plazo permanecieron coherentes con el objetivo de mediano plazo del Banco Central. En particular, las expectativas a 12 meses se mantuvieron en torno al 3,7% durante el tercer trimestre del 2025, sin cambios relevantes respecto a los meses previos. Asimismo, lo que se nota es que las expectativas para el horizonte de política monetaria permanecieron estables en torno al 3,5%, también alineadas con la nueva meta establecida por el Banco Central. Es interesante señalar que este comportamiento de las expectativas de los agentes económicos sugiere una lectura correcta del entorno inflacionario actual, caracterizado por la incidencia relevante de un solo componente y no una presión generalizada de precios en la economía. De esta manera, los agentes continúan anticipando una convergencia sostenida de la inflación hacia la meta dentro del horizonte de política monetaria. Ahora bien, en cuanto a las proyecciones de inflación, a diferencia de lo anticipado en el informe anterior,
los precios de los alimentos no mostraron la reversión esperada, especialmente por lo que habíamos señalado por los productos cárnicos, a los que se sumaron los componentes volátiles del IPC, como las hortalizas, que continuaron registrando incrementos durante el tercer trimestre. En contrapartida, la inflación de bienes sin alimentos ni energía mostró una menor tasa de variación que la anticipada, influida principalmente por la apreciación del tipo de cambio, que ha contribuido a moderar los precios en ese rubro, como ya habíamos señalado también en láminas previas. Por el momento, no se observan presiones significativas provenientes de la actividad económica, tanto interna como externa, ni tampoco de la evolución de los precios internacionales de los commodities. En este contexto, la proyección de inflación del IPC-SAE se ajustó a la baja de 3,8 a 2,8%, mientras que el pronóstico de la inflación total se mantuvo en 4%, que avanzaría gradualmente hacia la meta del 3,5% durante el 2026. En este escenario fue que el BCP mantuvo la TPM en 6% durante el tercer trimestre, que es un nivel consistente con el rango neutral. Como ya habíamos señalado, el Comité de Política Monetaria observó que la inflación mensual, tanto del IPC como de las medidas de tendencia, se habían mantenido en niveles bajos en los últimos meses, a diferencia de lo que se había observado a inicios de año. Además, el comité destacó que el ligero repunte de la inflación interanual se explicó por factores puntuales, como el aumento de la carne de vacuna, como señalamos. En paralelo, la economía había mostrado un desempeño favorable, con un PIB que estaba en torno a su nivel potencial, lo que sugiere por el momento la ausencia de presiones de demanda relevantes que ameriten una decisión de política. Asimismo, la apreciación del tipo de cambio y la baja en los precios de los combustibles ayudaron a contener los costos internos y moderar el impacto del aumento de los precios de los alimentos. Fue que en este contexto el CPM consideró prudente y apropiado mantener una orientación neutral de la política monetaria. No obstante, continúa monitoreando de cerca la evolución de las condiciones internas y externas, así como sus eventuales efectos sobre las perspectivas de inflación, a fin de tomar la decisión más oportuna para garantizar la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte. Finalmente, en cuanto al tipo de cambio, se puede notar en los gráficos de esta lámina que la mayoría de las monedas de la región se han apreciado con relación al dólar durante el 2025. Estas monedas han acompañado la dinámica global de la moneda estadounidense, que se ha seguido debilitando en el plano internacional. En el caso de Paraguay, se observa una apreciación aproximada del 10% entre diciembre de 2024 y octubre de 2025. Pero ahora, desde inicio de 2025, las condiciones financieras internacionales se caracterizaron por un debilitamiento sostenido del dólar a nivel internacional. Este comportamiento respondió a una serie de factores como la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos y también algunas preocupaciones fiscales relacionadas con el aumento proyectado de la deuda federal en ese país. Pero en contraste con esa tendencia regional y global del dólar, el guaraní se había depreciado hasta finales de junio. Por lo tanto, esta divergencia sugirió la presencia de factores domésticos como el probable posicionamiento de algunos agentes económicos no financieros en posicionamiento en dólares, impulsado probablemente por expectativas de una depreciación de la moneda local, por el impacto negativo que se esperaba que tendría la sequía sobre la producción de soja y por ende sobre el nivel de ingreso de divisas al país. Sin embargo, la sequía fue leve y su impacto fue bastante moderado con relación a algunos escenarios previstos a inicios de año. En este escenario fue que el BCP realizó operaciones cambiarias con el objetivo de atenuar los episodios de volatilidad excesiva y también de presión al alza sobre el tipo de cambio. Esta participación entonces del BCP en el mercado de cambio se produjo en un contexto donde el guaraní experimentaba presiones de depreciación que no se correspondían con los sólidos fundamentos de la economía paraguaya ni con la tendencia global y regional del dólar. Posteriormente, el tipo de cambio ha corregido su trayectoria a partir de finales de junio, alineando de esta manera su comportamiento a las condiciones externas, regionales y globales, y también más en línea con la solidez macroeconómica del país. Hasta aquí es la presentación de la parte local, así es que le cedo la palabra al economista jefe para los principales mensajes. Seguidamente vamos a observar los principales mensajes del informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre de 2025.
En este sentido, así como había mencionado Sebastián, en la descripción del entorno internacional actual, la incertidumbre global ha mostrado una moderación, aunque continúa a niveles elevados en términos históricos, ¿verdad? Por el gráfico que había señalado. En este sentido, la proyección de crecimiento de la economía mundial para el 2025 fue revisada al alza de 2,6% a 2,9%, reflejando una mejora en las perspectivas de las principales economías como Estados Unidos, la zona euro y China. En Estados Unidos, por su parte, si bien la inflación repuntó y el mercado laboral mostró señales de debilidad, y esto llevó a recortes, esto llevó, digamos, a un cambio en el balance de riesgo para esa economía, y en ese sentido la Reserva Federal redujo el rango de sus tasas de interés de referencia y anticipó posibles recortes adicionales en las próximas dos reuniones que quedan para el resto del año. En los mercados financieros, la tasa de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron y el dólar se mantuvo también débil en este último trimestre. En los mercados de commodities, así como había señalado Sebastián, los precios de los principales productos agrícolas se mantuvieron en niveles similares respecto del cierre de junio, y en tanto que los del petróleo, el precio del petróleo, mostraron un leve descenso en un contexto de abundancia de oferta mundial por parte de la OPEP Plus, como se mencionó. Con respecto a la economía doméstica, como había señalado Samuel, la actividad económica y la demanda interna han continuado expandiéndose durante el segundo trimestre del 2025. En este periodo el PIB creció 5,9% en términos interanuales, impulsado principalmente por el desempeño positivo de los servicios, las manufacturas, generación de energía eléctrica, construcción y la ganadería. Los indicadores de corto plazo han seguido una buena dinámica durante este tercer trimestre. En este contexto, el Banco Central del Paraguay aumentó la proyección de crecimiento para el 2025, la cual se incrementó de un 4,4% a 5,3%. Y por el lado de la oferta, este mayor crecimiento estaría impulsado por el mayor desempeño de los servicios, la agricultura, la manufactura y la construcción. Y en tanto que por el lado de la demanda, se destaca el ajuste significativo de la formación bruta de capital fijo, así como había señalado Samuel, por la mayor importación de bienes, de maquinarias y equipos, y también por el desempeño de la construcción. La variación mensual del IPC, por su parte, revisando un poco lo que fue el contexto de la inflación, durante el tercer trimestre se ha mantenido baja, reflejo de las menores presiones inflacionarias. Y por su parte, la inflación interanual se explicó en gran medida por un producto puntual, como había señalado Samuel, la carne vacuna, y por efectos de base. En este sentido, el pronóstico de inflación para el 2025 se mantuvo en 4%, previéndose la convergencia a la meta del 3,5% durante el 2026. En el tercer trimestre, el Comité de Política Monetaria, atendiendo al análisis internacional y doméstico, decidió mantener la tasa de política monetaria en 6%, un nivel, entendemos, compatible con el rango neutral. Así como los informes de política monetaria anteriores, contiene dos recuadros. Uno habla sobre la regla fiscal como ancla para la estabilidad macroeconómica, y el segundo recuadro hace mención a la evolución reciente de la liquidez en el mercado interbancario.